Entonces, hola. Hola. Estamos aquí nuevamente en el estante de los libros. Traemos un nuevo libro. Esta vez la Ale nos va a comentar esta novela que está aquí. La novela. Una novela real. Una de la escritora Minae Mishimura, ¿ya? Que estuve leyendo por ahí que se trata de varias generaciones de una familia. ¿De qué será? Bueno, dejemos que la Ale nos comente el libro. Ok, una novela real. Quiero decir primero que una novela real para mí fue un descubrimiento así. Hace rato que no me topaba con un libro que me fascinara tanto, que me tomara tanto, que quisiera tanto saber qué está pasando y que disfrutara tanto la lectura, porque es de estos libros que casi ya no existen, que son de estas novelas como un poco antiguas, donde hay descripciones de los lugares y de los sentimientos, que son en un ritmo lento. Es una novela de 600 páginas. Son los libros que te gustan, ¿no? Las historias que te gustan. Sí, totalmente. Estos son. Pero ya no me los encuentro y ahora me lo encontré. Una joya. De verdad siento que esto es una joya. Minae Mishimura es una japonesa que vivió desde los 12 años en Estados Unidos y que, bueno, después volvió a vivir a Japón, pero en realidad se ha mantenido siempre vinculada con Estados Unidos a propósito de que ella es profesora de literatura japonesa y a propósito también de las novelas que ha ido escribiendo. La han invitado varias veces a distintas universidades a dar clases, cursos, etcétera. Y esta es la única novela que está en castellano, lo cual lamento profundamente. Es su tercera novela. Una novela real. Es además la traducción de algo que anoté, porque ustedes saben que el japonés, cuando uno no lo conoce, es muy difícil. Algo que se llama Honkaku Shosetsu, que significa algo así como una novela real, una novela verdadera, una novela ortodoxa. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a las novelas europeas del siglo, fines del siglo XIX-XX, que eran estas novelas tipo Cumbres Borrascosas o las novelas de Charles Dickens. Bueno, tú sabes que esas son las que a mí me gustan además. Que hemos escuchado en otros capítulos también del estante. Y son estas novelas que en algún momento, cuando Japón empezó a tener como una fascinación muy grande por Estados Unidos y por Europa y por el occidente en general, empezaron a traducir las novelas pero japonizándolas, porque era tan diferente la forma de vida occidental de la oriental, que traducían las novelas pero adecuando las situaciones, los diálogos, etcétera, a lo que los japoneses pudieran entender e incorporar en la vida. Y esas eran las novelas reales. Y lo que hace Minae Mishimura en esta novela es algo así como no es exactamente las novelas reales de ese momento, pero intenta emular un poco ese estilo donde hay grandes descripciones. Y de hecho mucha gente, no sé si mucha gente, pero hay algunos críticos que dicen que esto se parece un poco a Cumbres Borrascosas, y que sería casi un cover de Cumbres Borrascosas. A mí me parece que en absoluto. El estilo puede tener algo de eso, pero esta es una novela además japonesa. Yo pensé que se llamaba una novela real además porque se refiere a la vida real también de Minae Mishimura. Esta es una novela que está escrita desde ella misma contando cosas a propósito de sus vivencias. A ver, es una novela que durante las primeras 120 páginas, ella cuenta cómo es que llegó a la historia que va a contar después. Uno podría pensar que es una introducción un poco latera, pero para nada. Porque nos muestra un mundo que ya no existe, que es el mundo de los años 60 en Estados Unidos, de japoneses recién instalados ahí, con todos sus prejuicios y toda su forma de mirar este mundo y todas sus ganas en general de formar parte de este mundo occidental, excepto la autora, que estaba súper cerrada a eso y quería conservar lo japonés y volver eventualmente a Japón. Y entonces ella cuenta a lo largo de estas 120 páginas que parten cuando ella tiene 12 años y que van siguiendo en el tiempo hasta que ella entra a la universidad, estudia literatura en Boston, etcétera, cómo
la empresa de su padre, una empresa japonesa, en algún minuto contrata a un joven, casi de la edad de ella, digamos, de 18 o 20 años, que se llama Taro Azuma, y después va contando distintos episodios en los que él aparece y sobre todo donde gente comenta acerca de un hombre que llegó a ser chofer a Estados Unidos sin estudios, sin haber terminado el colegio, y que termina siendo millonario y que termina siendo una leyenda dentro del mundo de los japoneses. Esa es una parte muy entretenida, me pareció a mí, porque da cuenta de un mundo, efectivamente, donde está la diferencia, las ganas de integrarse, los prejuicios raciales, las distancias en los idiomas, y un mundo que también desapareció. Pero es la introducción. Y luego, el resto de la novela es también la historia de este hombre, porque además la Minae Mizumura dice: esta historia que a ella le llegó sobre este hombre que ella conoció tangencialmente, pero que le llamó profundamente la atención y que de hecho en todas las descripciones que va haciendo ella y las personas que lo han conocido siempre hay como una admiración o comentarios o preguntas sobre este ser bastante enigmático que aparece como un chofer, pero que luego estudia inglés, aprende muy bien, empieza a avanzar, es muy reservado, es muy serio, no toma alcohol, no se relaciona mucho con nadie, sin embargo va dejando una impronta por donde va pasando y la gente se interesa en saber por él. Y entonces ella cuenta cómo un día, cuando ella era ya, esto hace no tantos años, digamos, era profesora, estaba invitada en California, llega un joven a contarle una historia sobre alguien que le comentó que alguna vez la había conocido a ella, y es este Taro Azuma. Yeah. Y le cuenta una historia que dice: durante todo el rato que escuché la historia, que fueron horas, durante toda la noche, cambió la percepción del tiempo y me metí completamente en una historia que comienza en el Japón de la posguerra. Yeah. Que es el mismo Japón de su infancia, además, de los años 50. Entonces, a ver, quiero... Esto es parte de lo que ella cuenta previo a la historia, digamos, en la página ya 120. Pero acá todavía, yo lo digo así como que fuera larguísimo, pero de verdad es alucinante. Uno va entrando. Dice: cuando comencé a escribir la historia de Taro Azuma, comprendí que no bastaba con haber sido elegida por Dios para hacerlo. Ella lo siente así, es realmente como que le llegó una historia. Tuve que enfrentarme a la dificultad de escribir en japonés una historia que parecía una novela. La de Taro Azuma era una historia de amor. Al escribirla resurgía el recuerdo de la infinidad de novelas que yo había leído una y otra vez en la infancia. No dejaba de impresionarme que se pareciera a una novela inglesa que transcurría en Yorkshire. Emily Brontë la habría escrito hace más de 150 años y se había convertido en un clásico de la literatura mundial. O sea, ella misma habla de cómo esta historia se parece efectivamente a Cumbres Borrascosas. Pero ¿qué es lo parecido con Cumbres Borrascosas? En realidad, este hombre atormentado, esta mujer enamorada que no logra nunca llegar a tener realmente una relación con él, este amor tormentoso, largo, que pasa a través de la vida, un amor que no es feliz. Bueno, esa es la historia, y entonces, como parte después la historia, con este tipo, que es el que luego se la cuenta a ella, yéndose de vacaciones donde un amigo a una zona de Japón, y por casualidad una noche que va andando en bicicleta, choca contra una reja, la bicicleta se le rompe, está empezando a llover, y la persona que vive dentro de esa casa lo invita a entrar, y empiezan a conversar. Él hace una observación de la casa, que es una casa anticuada, con algunos rasgos occidentales, pero como de los años 60. Le llama la atención, empieza a mirar todo esto. Esta mujer que lo hace pasar es una mujer que se ve como bastante elegante, bastante reservada, y de repente, y a él le llama la atención que ella no se impresione con él, que en general causa un efecto en las mujeres, porque es bien guapo. Pero de repente sale un hombre, y él dice: ahora entiendo por qué yo no le causo ninguna impresión. El tipo que sale es un tipo totalmente magnético. Y él queda como muy enganchado de entender quién es este señor, que es menor que la mujer, no entiende mucho la relación y quiere entender. Y bueno, por algún motivo él queda tan como curioso de lo que pasa, que cuando se va,
busca la forma de encontrarse con esta mujer casualmente y comienza, además tuvieron como un feeling especial. Entonces comienzan una relación que dura una semana, que es la semana que él tiene vacaciones, donde él lo lleva a conocer una casa, donde conoce una familia, que son 3 hermanas, más o menos viejas, y que empiezan a contar, y bueno, resulta que todo lo que empiezan a contar está nuevamente relacionado con Taro Azuma, que es este tipo al que él conoció y que le pareció tan magnético. Entonces vamos conociendo la historia de este hombre, que es una historia bien terrible, de mucho maltrato infantil, de muchas dificultades en la vida, y de este amor imposible por una de las hijas de estas señoras que aparece acá. Entonces empieza a haber un recorrido por esta historia familiar, larga, pero donde lo que es súper interesante además de la historia es que te va invitando a recorrer el mundo de Japón, de un sector de la sociedad japonesa en esos años 50, 60, 70, con todas las formas, los prejuicios de clase, las jerarquías sociales, las costumbres, cosas que a uno le van llamando la atención, pero que te invitan como a imaginar cómo era la vida entonces, cuál es la influencia de Occidente, descripciones de casas, que el living que es occidental, pero las piezas son con futones en el suelo y con tatami, o no sé cómo se llaman, unas como totoras que ponen en el suelo para dormir. Unas descripciones que son súper interesantes porque dan cuenta de formas de vida, de arquitecturas, de paisajes. Hay entre medio del libro fotos en blanco y negro, pero sí de paisajes o de casas, y dice, por ejemplo, entrada de servicio de la casa de la montaña, casa de montaña abandonada. Y son fotos bonitas, pero que van dando cuenta además de otras formas de vida. ¿Te imaginas? Esto pasa en un lugar que es más bien rural, pero también pasa en un lugar que es balneario y también pasa en Tokio. Entonces vas transitando por todos esos espacios. Y la historia está contada, entonces, al principio por este joven que escucha la historia, pero luego le pasa la voz narradora a Fumiko, que es esta mujer que le abrió la puerta, que en realidad es una criada, y que ha acompañado a esta familia y a Taro a lo largo de todos los años, y está intercalada entonces con las vacaciones de Yusuke, que es el protagonista acá, o sea, el cabro que cuenta la historia, digamos. Bueno, tiene estas 3 voces entonces: la Minae Mizumura como escritora, que cuenta cómo llegó a la historia; el Fusuke, que cuenta cómo llegó a este balneario, cómo conoció a Fumiko; y Fumiko, que va contando toda la historia de la familia, que es fascinante, ¿no? La historia de las familias, o sea, la historia de la familia también es entretenida, porque ves como la crianza de los hijos, los favoritismos por uno u otro, una familia con muchos recursos económicos además, entonces, que viaja a Estados Unidos y que está como toda esta cosa que apareció después de la Segunda Guerra, también de querer occidentalizarse, y de las influencias, y de las familias ricas que mandan a sus hijos a estudiar a las universidades en Estados Unidos, pero que se siguen relacionando entre japoneses, y es como pensar que uno llega a conocer 2 aspectos absolutamente diferentes de este mismo hombre, que es Taro Azuma. Por un lado, esta leyenda entre los japoneses en Norteamérica de un hombre joven que llegó siendo nadie y triunfó y logró... El sueño americano. Exactamente, el sueño americano. Y por otro lado, un jovencito, un niño, pobre, huérfano, maltratado, que se rodeó con buenas familias, pero siempre en el lugar de criado, de cochero, de jardinero, de no sé qué, que se enamoró de una de las hijas de esta hermana y tuvo un amor correspondido, pero imposible, que duró toda la vida, toda la vida. Y bueno, la novela termina en el momento en que Yusuke se va del lugar y ya no hay mucho más que saber, pero la historia está ahí ya bastante cerrada, y Taro Azuma está viejo y ya uno conoce toda su historia, y
entras en un mundo al que uno no tiene mucho acceso en realidad, porque conocer el mundo, y entras de una forma por donde nos metió la autora nomás, y nos mete ella a este mundo también con su familia, con su hermana, con su mamá, con su papá, con sus costumbres. Entonces es muy rico, es muy rico. Para mí tiene como la gracia que tienen estas novelas que a mí me encantan, las novelas que no son exactamente históricas, pero que dan cuenta de momentos, que es que entonces cuando alguien me habla hoy día de Japón de los años 60, yo me lo imagino. Veo gente, escucho diálogos, entiendo por qué, no sé, le dicen Taro, o no sé, Taro-san o Taro-chan, según el trato que le dan, si es niño, si es grande, según la categoría social. De hecho, al final de la novela viene una especie de glosario de palabras que se usan, por ejemplo, Choaki, uno de los personajes de leyenda que existen, dice Edo, un periodo de la historia japonesa, porque también la forma de mirar el tiempo no es que te digan en el año tanto, sino que en la era Edo. Y uno dice, ¿qué es la era Edo? Pero ahora sé que es entre 1603 y 1867. Que generalmente se refieren a los emperadores. Se refieren a los emperadores, justamente. Entonces es una manera muy distinta de entender el mundo, porque además, claro, los emperadores ponían sus propios estilos de vida, las imponían. También está el periodo Heian. Bueno, una serie de palabras, algunas que conocemos, como los futones o como ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Sensei. Bueno, teatro, formas de vida, finalmente. Pero la historia es maravillosa y creo que causa en realidad esta misma sensación que me causan a mí estas historias más antiguas, y en ese sentido sí esta novela real, pensada como estas novelas reales que fueron un éxito y una forma de educar a los japoneses acercándolos a lo occidental, acá me parece que cumple la función contraria, que es acercar lo oriental a lo occidental. Bueno, entonces, como te decía, ha sido comparada con Cumbres Borrascosas, pero ha sido además comparada, y esto sí me llamó más la atención, con Murakami y su novela Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es una novela maravillosa, pero que es un tono totalmente distinto. No sé si lo leíste. No lo leí. Que tiene mucho asiento como en cosas reales, pero que conserva este tono de Murakami que es muy onírico, que es muy difícil de tomar, o sea, como todas las novelas. Hay una entrevista de Minae Mizumura donde ella habla muy mal de Murakami, lo cual es bien divertido. No sé, dice que quizás como lo ha hecho el editor para las traducciones al inglés, al español, etcétera, pero que en Japón nadie toma en serio a Murakami. No sé qué significa eso. Pero si es bueno o es malo. O es algo muy personal de ella, más bien, quizás. Pero más allá de eso, por un lado, se ha comparado con esta novela que también tiene episodios históricos de Murakami y que también nos lleva a un mundo, me parece que anterior. De hecho, yo de esa novela tengo unas imágenes que tremendas, y también cuando me hablan de ciertas guerras y cosas, recurro a esa novela en mi imaginación. Pero quiero decir que hay todavía escritura de esta, así que te lleva a imaginarte completamente y situarte en un periodo histórico, y que mientras la lees puedes ver cómo se mueven las hojas y el tipo de vegetación y la arquitectura y la ropa y los kimonos que usan las mujeres y las telas y las tazas y no sé, que tiene esa gracia de que te saca completamente del mundo. Sí. Y esta en particular está escrita de una forma muy entretenida. La historia es fantástica y es súper divertido, por decirlo así, que hayan estas 120 páginas previas, introductorias, donde el Taro aparece todo el rato como un personaje, pero en realidad de lo que se trata también es de la vida de ella. Y que está tan integrado y tan bien integrado y que da tantos antecedentes. Y bueno, yo cuando lo terminé, lo empecé a leer de nuevo.
porque soy un poco obsesiva también para reentender algunas cosas. Y claro, y te van haciendo más sentido porque cuando lees por segunda vez ya sabes el otro lado. Y cuando logras integrar eso es súper bonito. Nada, yo creo que esto también es para gente a la que le guste mucho leer así, cuestiones más largas, más descriptivas, más pausadas, más reflexivas, que sin embargo a mí no me causaron esa pausa, sino que a pesar de, yo te decía, ando con muchas cosas que hacer y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo porque simplemente no podía despegar los ojos y en vez de quedarme dormida me despertaba más. Sí. Y soñaba. Quiero terminarlo, sí. Sí, quiero terminarla, quiero empezarla de nuevo, quiero leerla otra vez. Me encantó, me pareció así. ¿Y cómo llegó a tus manos, oye? Me lo prestó una tía. Me lo prestó así. Y a tía no vas a tener ese libro de vuelta. Sí, te lo voy a devolver con tantos otros que te tengo. Conversamos harto de libros, entonces ella que lee harto, siempre me presta libros y que le han gustado, y esto en realidad para mí ha sido un descubrimiento, una joya. Esto es de Adriana Hidalgo Editora, ni siquiera conocía, no sé si es una editorial, se editó en Argentina. Salió del mundo de Penguin Random, totalmente, anagrama, no, es otra cosa. Y este es un libro escrito en el 2002 que se editó en Argentina por primera vez en el 2006. Y es la segunda edición esa. Esta también es la segunda edición. O sea, igual a pesar de que no se han publicado más de ella, está... Es que yo creo que después de esto habría que empezar a publicar más cosas de ella, porque de verdad es algo especial, no es como la literatura contemporánea, y tampoco es como, porque hay montones de escritores japoneses, hemos comentado algunos, que son bien contemporáneos. Murakami mismo, o bueno, tantos que el Ishiguro Kazuo, que también lo hemos comentado, que igual uno siente que hay un tono que no es el occidental, y eso también está presente acá, pero que dan cuenta finalmente de un mundo totalmente occidental, y acá la gracia es que de verdad te lleva a algo a lo que uno tiene tan poco acceso. ¿Ella ya está residente en Japón o tiene estos dos mundos? Tiene estos dos mundos. En algún momento de su vida decidió irse, volver a Japón, vivir allá, pero como tiene mucho éxito, es constantemente invitada por universidades norteamericanas, entonces viaja mucho y se instala por periodos allá. Así que, bueno, la Minae Mizumura tiene hoy día como 70 años y da cuenta de un mundo que la gente de 70 años puede recordar y porque conoció y uno no. Y que es, por ejemplo, esto de Japón muy pobre, y que llegó a ser lo posguerra, digamos. Claro, posguerra, y para ellos la guerra fue con China, además, entonces algo muy... Y cómo fueron convirtiéndose en la potencia también tecnológica que son hoy día. Por ejemplo, el papá de ella tenía una empresa que trabajaba con cámaras fotográficas, ahí empieza, y es como, claro, hace tanto sentido con los japoneses, ¿no? Y cómo eran tan mal mirados, como gente pobre, inculta, y hoy día los japoneses de todas maneras deben tener un estatus distinto, por más que sean inmigrantes, etcétera. Entonces también vas viendo ahí cómo va evolucionando la mirada sobre un lugar del mundo. Otra cosa que me llamó la atención son como los prejuicios. Por ejemplo, una de las cosas que se decía para criticar a Taro era que no era completamente japonés, sino que era half. Tenía sangre china. Así como estos prejuicios raciales, ¿te fijas? Bueno, en fin, una novela real, realmente una novela maravillosa, una joya, un lujo, un descubrimiento, algo que me removió, me conmovió, qué suerte haberme encontrado, la recomiendo de todo corazón. Así que eso. ¿Ya? Aquí tenemos un nuevo libro, entonces, totalmente recomendado. Totalmente recomendado. Y nada, pues los esperamos en YouTube, evox.com. Coméntenos. Sí, suscríbanse para que sepan cuándo salen los próximos capítulos. Que esperamos, vamos a hacer un esfuerzo que sea más. Una regularidad. Pero más o menos. No es garantizado. No garantizado. Debería llamarse no es garantizado. No es garantizado. Nada de esto es garantizado. En fin. Ya nos vemos. Eso. Adiós. Chao.